¿Cómo están, amigos de Business Empresarial? Soy Verónica Julca Vargas y en esta oportunidad estamos con un invitado que es Giovanni Sisa. Él es socio de consultoría en capital humano de Deloitte Marketplace Región Andina. Bienvenido, Giovanni, a nuestro espacio de Business Empresarial. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá. Giovanni, vamos a conversar sobre un tema muy importante que ustedes recientemente han presentado. Se llama el estudio Retorno a Oficinas Deloitte 2022. En este estudio se refleja muchísimo la posición de más de 100 líderes empresariales que han sido entrevistados. Y me gustaría abordar unos 3 puntos importantes, que es, uno, esquemas de trabajo que se ha venido dando en el trabajo tanto virtual como híbrido, y obviamente que también como punto número 2, los impactos, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocasionado la pandemia? ¿Qué cambios ha habido en las empresas en estos 2 años? ¿Y a dónde se está alineando la empresa para poder también caminar con el equipo? 3, los planes que vienen ellos elaborando, ¿no? O sea, los líderes, obviamente que más allá de un retorno, ellos también tienen ya listos sus planes, así como temas pendientes para que ellos trabajen en esta nueva realidad. Entonces, la pregunta va, ¿cuáles son las primeras impresiones que ustedes han recogido durante este trabajo de este estudio de investigación que han hecho con estos líderes empresariales? Esta es tal vez la pregunta más importante desde mi punto de vista, y lo que voy a intentar hacer es resumirte los resultados del estudio en 3 grandes bloques. El primer bloque es ¿cómo nos fue? Es decir, ¿cómo nos fue en estos 2 años que trabajamos remotos desde marzo del 2020, ¿no? Y la primera gran conclusión del estudio es que el trabajo remoto no ha tenido un impacto negativo en el desempeño. O sea, ha sido o igual o mejor. El 84% de los encuestados consideró que el desempeño fue igual o mejor que en los tiempos prepandemia. Y esto nos lleva a pensar sobre el enorme potencial que tiene como elemento de atracción y retención de talento el trabajo remoto, porque claramente no impacta. Y el segundo gran elemento con respecto a cómo nos fue, ya no tiene que ver tanto con los resultados, sino tiene que ver con la cercanía, ¿no? Y lo que también demuestra el estudio es que la pandemia nos ha alejado un poco los unos a los otros, ¿no? La cercanía a nuestros colaboradores es fundamental porque nos permite permanecer distintivamente humanos y crear organizaciones adaptables, es decir, organizaciones que se pueden adaptar a entornos que van cambiando. Las máquinas y los programas no se adaptan, las personas sí. Y en este estudio, 4 de cada 5 encuestados, era como 81%, comentó que el trabajo y el relacionamiento con los trabajadores se ha visto impactado negativamente por la virtualidad. Y aquí surge una oportunidad, y es que cómo utilizamos los futuros entornos híbridos, presenciales mezclados con remoto, para que las interacciones presenciales generen humanidad, conexión humana, interrelacionamiento. Esto es tal vez lo más fundamental, lo más importante del regreso a las oficinas, si me preguntas a mí. Luego quería comentarte qué hemos aprendido, ¿no? Y acá hay 4 grandes aprendizajes que hemos tenido, ¿no? El primero es que tener propósito y medir la contribución reemplaza a los mecanismos tradicionales de control. Cuando uno pasa a un entorno híbrido, o remoto, más que controlar a los colaboradores y enfocarnos en si está sentado en la máquina, si está trabajando, hay que darles propósito, hay que explicarles de qué se trata, qué cosas es lo que queremos lograr, y dejarlos trabajar, empoderarlos para que puedan trabajar. Y esto va a generar un clima y una confianza que va a permitir los mejores resultados, que es un poco lo que hemos visto. El segundo, la cultura se impulsa más allá de la presencialidad. Es decir, aunque es más difícil, es posible impulsar cultura remotamente. Y acá tengo una estadística bien interesante. De las empresas que fueron encuestadas, 4 de cada 10, o sea, un 40%, se dedicaron conscientemente a promover cultura y liderazgo. Y son estas organizaciones que promovieron activamente la cultura y liderazgo que vieron un mejor desempeño con respecto a los tiempos prepandemia. Es decir, en el promedio nos mantuvimos igual, pero cuando uno desgrana y se enfoca en las empresas que se ocuparon de la cultura, estas empresas tuvieron mejores resultados y más productividad que las otras. El tercer elemento de los aprendizajes es que las nuevas formas de trabajo se potencian con un liderazgo efectivo. Y acá, de acuerdo a nuestro estudio, 50% de los entrevistados consideró que la nueva normalidad requiere nuevas y efectivas formas de comunicación
así como fortalecer la cultura. Volvemos al tema de cultura, en otra pregunta vuelve a salir, y la comunicación. Ya que estamos lejos, la comunicación de los líderes es fundamental. Y la comunicación acá, quiero mencionar, y esto ya no está en la encuesta, pero es parte de mi aprendizaje conversando con mis clientes, la conversación es de dos vías. La comunicación lo que implica es que comunico lo que es relevante, pero abro mis oídos para escuchar tus inquietudes y las incorporo en mi mensaje. Entonces, cuando te hablo de comunicación, no es solamente comunicación de una vía, sino también implica una escucha muy activa de cuáles son las necesidades de nuestros colaboradores. Y la última conclusión de lo que hemos aprendido es que las organizaciones no son indiferentes al trabajo remoto. A pesar de que tienen buena productividad, existen algunas preocupaciones. Y existen tres preocupaciones fundamentales. ¿Cómo mantener el alto rendimiento? A pesar de que está demostrado, sigue siendo una preocupación. La segunda preocupación es cómo lograr que los empleados al menos parcialmente quieran regresar. Ya vamos a ver más adelante que hay un grupo importante de colaboradores que no quieren regresar. Y el tercero es cómo colaborar eficazmente. ¿Es posible colaborar estando remoto? La evidencia demuestra que sí. Pero esas son las tres preocupaciones. Entonces, eso con respecto a qué hemos aprendido. Y hay un tercer elemento, es qué nos depara el futuro. Porque en la encuesta también tenía, digamos, información muy interesante sobre qué es lo que se viene, ¿no? Y primero, el trabajo híbrido está aquí para quedarse. El 90% de las personas que contestaron la encuesta están evaluando incorporar el trabajo remoto, ya sea parcial o total. Y el foco va a estar en asegurar el desempeño óptimo, la disposición a asistir presencialmente, es decir, queremos que trabajes remoto, pero a veces te vamos a necesitar y tienes que ir a las oficinas. ¿Cómo colaboramos eficazmente y cómo mantenemos la equidad? Y la equidad es importante porque hay algunos puestos que por sus funciones requieren más trabajo presencial. Justamente quería precisar lo que me acabas de comentar, de este grupo de líderes que han sido parte de este estudio. ¿Qué sectores son los que ustedes han considerado, teniendo en cuenta de que no todos de repente están de acuerdo de trabajar en formato virtual o híbrido, porque hay un cierto grupo que también han considerado voluntariamente que es necesario tener un trabajo presencial, porque hay muchos sectores que sí se requiere un trabajo presencial, ¿no? En este Totalmente. caso, entonces, Totalmente. ¿nos puedes comentar? Sí, acá tengo justo la información. 11 sectores principales, entre ellos los más destacados: servicios financieros, industrial, minería, servicios de tecnología, inmobiliario y construcción. Primero está la cultura organizacional y el liderazgo, que han tenido que enfocarse dentro del área de recursos humanos hacia el equipo, hacia la organización en general, ¿no? Porque esto es un punto importantísimo dentro de los pilares de la organización. Y un punto importante que también, cómo lograr el trabajo en sí. Entonces, yo creo que si de todo el grupo, haciendo ya un análisis como empresa, ustedes, en la mayoría han conversado, han compartido que era importante el ente principal, el gerente de recursos humanos, siempre buscando trabajo tanto interno como externo, porque obviamente si estábamos en un tiempo bastante difícil y también enfocándonos a lo que venía, y estamos hablando de esta realidad, entonces me imagino de que han puesto la mira fuertemente en esa área, porque más lo que necesita una empresa es liderazgo para momentos difíciles, momentos críticos, y obviamente estos tiempos donde ya se está despejando esta incertidumbre, ¿o no? Con respecto al liderazgo, y me encanta que hagas la pregunta, porque acá quiero hacer una aclaración importante. En esta pandemia, las empresas que han sido más exitosas son las que se han hecho cargo de su cultura y no lo han delegado a recursos humanos, que es un error clásico, ¿no? Recursos humanos es un facilitador, es el que provee las herramientas, tiene de repente las últimas tendencias y puede ayudar a liderar el cambio. Pero la cultura y el liderazgo que se requiere de las organizaciones para administrar a personal que trabaja remoto, esa es una tarea que recae en todos los líderes, no solamente en los líderes de recursos humanos, ¿no? Y lo que hemos visto también, y esto es una combinación del estudio con conversaciones que hemos tenido, porque teniendo la información es imposible separar ambos, es que a las empresas que le ha ido mejor son las empresas que han confiado, han empoderado, han trabajado la cultura, han comunicado
Y en general han tenido líderes que se han hecho cargo y no han trasladado la responsabilidad al área de recursos humanos. Y no sé si con eso contesto tu pregunta. Y hay otro punto que también, de repente también, ellos han, dentro de este estudio, han considerado este grupo de líderes que no hubo ningún desbalance en cuanto al desempeño de las funciones de los trabajadores. Al contrario, se ha buscado un equilibrio y obviamente que también ha habido una mayor, o sea, una mejor productividad, que quizás ellos no lo esperaban, pero sí estaban dentro de sus metas para lograrlo, cerrando el año, iniciando este nuevo año. Entonces, creo yo de que, pienso de que este grupo de empresarios han destacado ese lado importante, ¿o no? Mira, nos estamos adelantando y acá quería conversar contigo con respecto a cuáles han sido los impactos y qué es lo que ha pasado un poco, ¿no? Y resulta que las distintas organizaciones enfrentaron la pandemia y la virtualidad al 100% de distintas formas. Pero todas tuvieron elementos en común. Primero, las empresas desarrollaron nuevas y efectivas formas de comunicación. Es decir, ante la imposibilidad de comunicarse presencialmente, han tenido que desarrollar, bien o mal, formas de comunicarse y llegar a sus colaboradores. Unos a unos, check-ins virtuales, correos masivos, han habido una serie de herramientas. Tuvieron que fortalecer la estrategia de atracción y retención del talento. Si ya antes era difícil atraer talento, ahora en un entorno de virtualidad donde no tienes la oportunidad de conversar cara a cara, ¿cómo haces para atraer y retener talento? Tercero, hay organizaciones que implementaron para hacer este proceso más llevadero, gestión del cambio. ¿Y por qué es importante? Porque pasar de presencial a virtual, y te pasó a ti, me pasó a mí, nos pasó a todos, es un cambio. Yo tenía una forma de trabajar, tú tienes una forma de trabajar. De pronto, de un día para otro, estás preocupado de tener que ir a comprar la comida, porque no había comida. ¿Qué día salgo? ¿Me toca salir? ¿No me toca salir? Tengo el perrito que ladra, tengo a mi hijo que está llorando. Entonces, eso puso a las organizaciones y a los colaboradores al límite. Se fusiona la vida personal con la vida profesional. Antes estaba bien separado y hablábamos de balance, vida personal, vida profesional. De pronto se fusiona y se mezcla todo, ¿no? De 8 a 9 voy al supermercado, de 9 a 10 tomo una llamada, de 10 a 11 paseo al perro y trabajo hasta las 11 de la noche. Eso genera necesidad de apoyar este proceso con gestión del cambio. Y acá hubieron dos tipos de organizaciones. Las que tuvieron una mentalidad de supervivencia, todos lo tuvimos al inicio, y las que tuvieron una mentalidad de prosperidad. La mentalidad de supervivencia consideraba dos grandes temas. Primero, que la pandemia iba a ser corta, y segundo, que luego de la pandemia íbamos a regresar a 2019. Entonces nos preparamos para tomar aire, meternos debajo y que pase la ola. Y la esperanza y la gran motivación era: todo va a regresar como antes, yo sé cómo operar. Y los que tenían mentalidad de prosperidad, y esto es bien interesante, vieron el cambio como algo constante, que va a suceder, que no iba a durar poco, pero que además el 2022 y el 2023 iban a ser distintos al 2019. ¿Verdad? Entonces, utilizaron la pandemia para repensar todo, rediseñar el trabajo, para adaptarse y crear nuevas formas de trabajo. Y esas son las organizaciones, desde mi punto de vista, que han tenido mejores resultados. Pero también cuando empezó la pandemia, uno de los impactos ocasionados, obviamente que para hacer este cambio dentro de las empresas, fue la adaptación en cuanto a la tecnología, porque obviamente no todos estaban preparados para ser capacitados constantemente con sus líderes a través de los formatos de las plataformas Zoom, entre otras. Entonces, cada quien hubo la forma de buscar esta adaptabilidad para estas herramientas que hemos utilizado en todo este tiempo, pero que también ha sido de gran ayuda para estar en el lugar que nos encontráramos, tener una buena comunicación, más allá del uso de la banda ancha de internet y todo lo demás, pero sí nos hemos adaptado a ello. Entonces, este grupo de empresarios también te han dicho que eso ha sido un cambio gradual en estos 2 años. Lo que sucede es que el cambio hacia las nuevas tecnologías ha sido más o menos dramático dependiendo de la madurez en la cual tú estabas. Hay organizaciones que ya trabajaban remoto.
hay organizaciones que desde antes de la pandemia trabajan con otros países. Entonces yo estoy acostumbrado a trabajar remoto porque mi equipo está parte en Chile, parte en Colombia, parte en Ecuador. Entonces ya sé usar las herramientas. Y entonces hay otras organizaciones que han trabajado o que estaban trabajando 100% presencial, que eran eminentemente locales, y esas empresas han sufrido un poco más. Entonces, la única diferencia que yo he encontrado en el aspecto tecnológico es cuánto sufriste para llegar a hoy. Porque hoy tú sabes lo mismo de Zoom que yo. La pregunta es quién sufrió más, no lo sé, ¿no? Pero al final todos llegan. ¿Y por qué lo menciono así? Porque el peso que se le da a la tecnología en este proceso, aunque es importante, no es, digamos, crítico para el éxito. Es un habilitador que permite que este trabajo virtual e híbrido se dé, pero no es lo único. Y te quiero poner aquí varios ejemplos, ¿no? ¿Qué ha pasado con las tecnologías? Bueno, todos hemos aprendido a trabajar con plataformas de comunicación. El que no sabe Zoom sabe Google Meet, y el que no sabe Google Meet conoce Teams. Hemos aprendido a utilizar herramientas colaborativas, Google Drive, SharePoint, Miro. Lo único distinto ha sido qué tanto hemos sufrido y qué tanto hemos renegado, disculpa la palabra, qué tanto hemos renegado al usar estas tecnologías. Pero al final todos hemos llegado. El aprendizaje que hemos tenido como seres humanos no es únicamente tecnológico. O sea, yo me siento orgulloso de mi transformación personal, pero tiene menos que ver con haber aprendido a usar Zoom o haber aprendido, perdón, a usar Google Drive. Te voy a decir las cosas que he levantado, que hemos aprendido, y las quiero acá enunciar. Los aprendizajes para mí son humanos. Hemos aprendido a trabajar asincrónicamente. Tú entras a un archivo, lo dejas, más tarde entro yo. Eso antes no era posible. A colaborar y a compartir información. Antes era mi información, tu información. Esto nos ha enseñado a colaborar y ahora la información es de todos. ¿Qué más? A estar sin estar. ¿Cómo es posible que tú y yo trabajemos y que la ausencia física no se sienta? Entonces, ¿cómo tener presencia sin estar físicamente presente? Es algo que hemos aprendido. A entregar valor sin controlar. Hemos aprendido a confiar. Hemos aprendido a empoderar. A cuidarnos física y mentalmente. Esas 3 horas que le ganas al día, porque no sé cuál era tu tiempo de traslado, el mío era 3 horas. Entonces, lo lindo de la virtualidad es que esas 3 horas se reparten y todos ganan. Le das 1 hora a la empresa, le das 1 hora a tu familia, y la tercera hora, yo conozco gente que ha empezado a hacer deporte, ha empezado a cuidarse, ha empezado a cocinarse mejor. Entonces, el tema salud personal también mejoró muchísimo. Entonces, hemos crecido como seres humanos. Y no quiero quitarle mérito a la tecnología, pero es solamente un habilitador. Lo que hemos aprendido es a ser más humanos a pesar de las dificultades. Y quiero poner eso sobre la mesa. Volviendo a tu pregunta para que no se sienta que no te la contesté. Todos hemos llegado a un mismo grado de madurez. Hoy todos utilizamos más o menos las mismas herramientas. El nivel de desgaste o fricción por el cual hemos pasado va a depender de qué tan maduros estábamos en marzo de 2020. ¿Qué planes has encontrado que ellos vienen elaborando esta normalidad que todavía se sigue pues, trabajando en ambos formatos? ¿Cuáles son las prioridades que le están poniendo estos planes? Coméntanos. Primero que todo, acá son 5 elementos que te quiero mencionar, pero antes que mencionártelos, quiero instaurar contigo un término que creo que es importante, porque escucho mucho volver a la normalidad, y eso no va a suceder nunca, porque no vamos a volver a 2019. Si le quieres poner un nombre, vamos a volver a una nueva normalidad. Lo que nos depara el futuro va a ser distinto al 2019. Entonces, en esta nueva normalidad, yo he encontrado 5 grandes temas de las empresas que están aprovechando esta oportunidad y esta pandemia para, digamos, crecer, ¿no? Lo que te decía, esta mentalidad de prosperidad. La primera, el rediseño de la organización. Cómo rediseño las funciones y el trabajo y los equipos para que sean más efectivos y se conviertan en organizaciones adaptables. Y el que ha vuelto a tener una organización como el año 2019 está perdiendo la oportunidad, porque si sus competidores han rediseñado, estas empresas que no rediseñaron van a estar en desventaja. Segundo, estrategia de capacidades. Las habilidades que va a requerir el futuro van a ser distintas que las de antes. Hay más colaboración, hay más experimentación, hay más empoderamiento. Entonces, de lo que se trata es de evaluar las habilidades y capacidades necesarias para el futuro y hacer un plan de cómo construirlas. Es decir, cómo construimos capacidades para la nueva normalidad
que no es lo mismo que la antigua normalidad. Tercero, gestión del conocimiento. Como te decía, el conocimiento se ha democratizado. ¿Cómo creamos entornos, en networks o redes de trabajo que nos permitan compartir nuestras experiencias, vivencias y aprendizajes de tal forma que el conocimiento se nivela para arriba? Eso es fundamental. Cuarto, la compensación estratégica. Y esto habla de entender qué es lo que quiere el nuevo colaborador, porque el colaborador del futuro, mejor dicho, el colaborador se transformó. Los colaboradores quieren cosas distintas. Entonces, entra el concepto de compensación estratégica. ¿Cómo hago o cómo diseño planes de compensación que sean atractivos para distintos grupos, entendiendo que este grupo maduró, cambió y ahora es distinto al grupo que teníamos en el año 2019? Quinto, coaching y mentoría. Cómo los líderes pasan de ser controladores a trabajar en un esquema más de acompañar y ayudar a los colaboradores a construir capacidades. Te diría que esos son para mí los cinco grandes elementos. Y Giovanni, y en este estudio, ¿cuáles son las tendencias más importantes que han podido captar acerca del trabajo híbrido en el mercado? O sea, las más importantes, ¿no? Obviamente que todo el mundo, este grupo, les han dado pistas de cuáles son las nuevas tendencias, pero para ustedes, en conclusión, ¿cuáles son esas tendencias? Que el gran aprendizaje de este proceso es cómo armo mi trabajo híbrido. Y conversando con clientes, porque esa pregunta puntualmente, ¿cómo lo vas a hacer?, no estaba en la encuesta, pero sí tengo mucha información cualitativa de conversaciones con los clientes, ¿no? Hay organizaciones que han decidido por un enfoque cuantitativo. Vas una semana a la oficina, la otra no. Hay otras organizaciones que dicen, vas lunes, miércoles y viernes y martes, jueves te quedas en la casa. Entonces, tiene un enfoque cuantitativo de contar o asignar cuotas de cuándo ir y cuándo no ir. Y hay otras organizaciones que han hecho algo bien simpático, determinado qué funciones son presenciales y cuáles son remotas en función al impacto que tienen. Por ejemplo, los trabajos operativos pueden ser absolutamente remotos, no tienes que ir a la oficina para poder trabajar, digamos, en un reporte que tienes que hacer, te quedas en tu casa. Y hay otras tareas que son mejores en la presencialidad. Por ejemplo, ideación, la creación de ideas, el diseño de soluciones, es mejor presencial. Eventos de camaradería o de integración, en donde se construye confianza, son mejores presenciales. Eventos de planeamiento estratégico son mejores presenciales. Entonces, todo lo operativo tiende a ser remoto y todo lo que involucra habilidades humanas tiende a ser presencial. Contactos con clientes siempre es mejor que sea presencial. Entonces, cuando tú preparas una propuesta para un cliente, la haces en tu casa y probablemente la revisas en la oficina con tu jefe y la presentas al cliente de forma presencial. Este es el gran enfoque que yo creo que es el más importante. Y lo otro, que más que una estrategia, yo lo considero una consecuencia, es el rediseño de las oficinas. Porque hay muchas organizaciones, muchas, 46% de los que contestaron la encuesta, un dato no menor, anticipan una reducción significativa del espacio de oficinas. Entonces, uno de los grandes cambios es que ya no tienes un sitio fijo. Lo que tienes es un pool de sitios. Tú vas a la oficina y siéntate donde quieras. Eso va a permitir a algunas organizaciones ser más eficientes financieramente porque ocupan menos espacios. Entonces, yo te diría que va por ahí. ¿Cómo rediseño el trabajo para que los colaboradores estén más empoderados, para que se enfoque más en los clientes y que no exista un elemento de control? ¿Cómo rediseño lo que es presencial y remoto para que lo presencial sea esencialmente humano y lo remoto sea operativo o transaccional? El rediseño de las oficinas y cuáles son las capacidades, que es un poco lo que ya conversamos antes, cuáles son las capacidades que te van a hacer exitoso en esta nueva normalidad. Para ti, ¿cuáles son las 5 conclusiones, o de repente tienes un poco más de este estudio, que obviamente que es importante a nivel de este grupo de empresas, que necesariamente, como bien lo dijiste al inicio, hay un buen porcentaje de que sí están de acuerdo trabajar en ese formato
sin haber perdido ese equilibrio de buscar pues el mejor desempeño, porque cada uno ha tenido que poner de su parte. Ya lo has enumerado de todas las cosas, de los impactos que ha tenido este tiempo. Entonces, para ti, ¿cuáles son estas conclusiones finales de este estudio? Te diría, primero, que el trabajo remoto es igual o más productivo que el trabajo 100% presencial. Por lo tanto, es una opción viable y además es un elemento fundamental en la propuesta de valor para tus colaboradores, porque va a estar en ventaja de tener mejor talento si ofreces esta opción a que si ofreces un trabajo que es 100% presencial. Eso es número uno. Segundo, la tecnología es un habilitador. Es mucho más importante cultura, liderazgo y comunicación. Tercero, el trabajo remoto está para quedarse. La tecnología es fundamental, pero es un habilitador, nada más. Hemos crecido muchísimo como humanos, hemos madurado, y a mí personalmente me daría mucha pena que intentemos volver al 2019. Y lo digo porque lo he visto en algunas organizaciones. Entonces la invitación es a que no volvamos al 2019. Hay que saber entender qué se puede trabajar remoto y qué tiene que ser presencial. Y hay que pensar en términos de impacto. Aquello que impacte, hazlo presencial, y aquello que dé lo mismo, hazlo remoto. Y al final de todo, liderazgo es lo que hace que esto funcione. Excelente, Giovanni. Te agradezco muchísimo por habernos dado un poco más de detalles acerca de este estudio realizado por la empresa Deloitte. Encantado. Y bien, estamos coordinando para una próxima oportunidad. Ya nos comentarás qué segundo estudio viene en las próximas oportunidades. Muchas gracias, Giovanni. Encantado de haberte podido dar la entrevista y muy contento y a tu disposición para cualquier otra entrevista que quieras. Estamos aquí para compartir esto, que además es fantástico, es muy hermoso hablar de talento, cultura. Así que muchísimas gracias. Bien, amigos, estuvo con nosotros Giovanni Sisa, socio de consultoría en capital humano, Marketplace, Región Andina, Deloitte. Bien, y ustedes, si desean ver todas nuestras entrevistas, economía, negocios y tecnología, ustedes pueden entrar a www.businessempresarial.com.p. Hasta la próxima.